Rodolfo, porque éramos de ciencias políticas, y Tamaulipeco, él de Tampico y yo de Laredo. Y entonces ahí lo pude ver, su calidad de analista de la sociología, de cómo conoce la política desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista social. Yo me regresé acá cuando no hubo ya oportunidad de seguir en el PRI con Miguel de la Madrid. Nos tocó el destape de Miguel de la Madrid. Me vine acá, él se quedó allá, siguió estudiando, se metió a estudiar Derecho, el doctorado en Derecho, y ahí conoce a Monreal, a Ricardo Monreal, estudiando Derecho. Y conocen el PRI, antes conocen el PRI, cuando estábamos ahí en la Secretaría, después de Morelos Jaime Canseco, yo me quedé en el PRI porque me invitó Mario Vargas Saldaña, que era el secretario general del PRI, ya con Miguel de la Madrid, como asesor. Entonces yo me jalé a Rodolfo a la Secretaría, y ahí se enganchó con Mario Vargas Saldaña, que era el secretario general. Pero en ese inter también Rodolfo estaba estudiando el doctorado y la maestría en Derecho Constitucional, y conoce a Ricardo. Entonces Ricardo Monreal, que es el priista, 100% priista del viejo PRI, mañoso, marrullero, falso, de lo peor que puede haber, un priista 100%. También se da cuenta del potencial de la inteligencia de Rodolfo, se hacen amigos, y entonces empieza a luchar por la gobernatura de Zacatecas. Y la gobernatura de Zacatecas le dicen el PRI, tú no, porque eres narcotraficante, le dice a Ricardo Monreal. Y Ricardo Monreal se defiende, yo no soy narcotraficante, el narcotraficante es mi suegro, que es es el que tenía el antecedente de narcotraficante. Entonces pues lo corren, se sale del PRI y lo capta el PRD. Y ya gana Ricardo Monreal la gobernatura de Zacatecas, y Rodolfo es el representante de gobierno de Zacatecas en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, ante el gobierno federal. Y entonces ahí siguen adelante el PRD, el Morena, y hasta ahorita. En ese inter, el PRD deja de ser el PRD, López Obrador crea Morena, pero conoce a Rodolfo en ese inter desde cuando es candidato Monreal por el PRD a Zacatecas. Entonces empieza a hacer una relación con él independientemente de Monreal. Empiezan a tener directo conocimiento, y sobre todo la identificación de ciencia política, de exalumnos de la Escuela de Ciencias Políticas. Y ahí se van. En este momento, a la persona que mayor respeto intelectual le tiene el presidente López Obrador de Tamaulipeco es a Rodolfo. Es al único que respeta intelectualmente. Lo considera que es una inteligencia privilegiada. Con la política no solo se hace con santos, también con lobos y con leones. Se necesitan de los dos. Entonces, Rodolfo es un político completo en el sentido de que sabe la teoría, sabe la práctica, sabe las cosas buenas y sabe las cosas malas. O sea, muy completo. De lo que ha producido el sistema político mexicano, bueno, digamos como Porfirio Muñoz Ledo, gente capaz de ese modo, como Enrique González Pedrero, de ese nivel, como Rafael Corrales Ayala, de políticos de otro nivel, no Enrique Cárdenas González, no Cabeza de Vaca, no Eugenio Hernández, Tomás Yarri. Entonces, ese es, decía, si depende de las circunstancias, de quién es el que debe ser por su capacidad, sería Rodolfo. Tiene en contra de que es poco conocido en el Estado. No es la situación de Treviño Zapata, que Treviño Zapata nunca había estado aquí porque sabía de niño, pero venía de ser líder del Congreso. Rodolfo no, Rodolfo siempre ha sido el que arrastra el lápiz de los canallas que están adelante. Y digo canallas, Monreal y García Puebla. Entonces se les ha arrastrado el lápiz. Lo han explotado desde el punto de vista intelectual, su inteligencia. Ahora,
Vamos por orden alfabético. Américo Villarreal Anaya. Américo Villarreal Anaya es indudablemente que es un buen hombre, un buen padre de familia, un buen hijo, un buen hermano. Médico, es decir, tiene la especialidad de cardiólogo. Ese ya es un indicador de cierta capacidad, porque no cualquiera es cardiólogo. Cualquiera puede ser pediatra, pero no cualquiera puede ser cardiólogo. Entonces, hay un indicador de que es un hombre dedicado, talentoso en eso. No sé qué tan brillante sea como cardiólogo, no lo conozco. Entonces, si fuese esa realmente su vocación, pues se hubiera quedado en el Instituto Nacional de Cardiología allá. Entonces, sin embargo, se vino acá acogido cuando su padre se viene de gobernador, y aquí pues ahí la pasa. Entonces, lo dije hace poco, lo escribí hace poco en Facebook. El capital político de Américo Villarreal Anaya es el ánima de su padre. Nada más. No hay otra cosa. En nuestras costumbres, el ánima tiene mucho valor. Américo Villarreal Guerra como gobernador fue un desastre. Un desastre, inepto, no. Buen hombre, decente, correcto, humilde, sencillo y gris. Pero como gobernador fue un desastre. Sin embargo, lo que siguió fue peor. Entonces, lo único que hay ahorita en el PRI, vámonos, desde Torre hasta Manuel Cabezas Lerma, mugre, la canallocracia. Entonces ya nomás queda ahí Américo. Y entonces la gente olvidó de lo pusilánime, de lo poquito y de lo poquito fundamentalmente de Américo Villarreal Guerra. Y ahorita es un tótem. Y el ánima es grande. Pero es grande nada más en Ciudad Victoria y sus alrededores. Fuera de Ciudad Victoria y el centro, Américo Villarreal no es nada. Porque Tamaulipas, sus ciudades importantes están fuera de Ciudad Victoria. Entonces tienen allá su propio hinterland, sus propias gentes, sus propios movimientos. Entonces, Villarreal Anaya, senador, es el ánima de su padre, su capital político en el centro de Tamaulipas. Fuera de ahí, no. Y hay un indicador. Mónica Villarreal, o no sé cuál de las dos de las hermanas, fue candidata y la derrotaron. Ahí el ánima el ánima del padre no brilló. Pero aquí sí está brillando ahorita. Y le trae vuelo y trae ilusión. Y aquí en Ciudad Victoria, indudablemente, que es la persona que los victorenses, que son muy cerraditos, es su candidato. Porque recuerdan al padre, se pueden hacer negocios, se pueden hacer compras, se pueden hacer esto, se puede hacer el fraccionamiento del rancho, me puedes hacer la carretera a mi rancho, me puedes hacer la aeropista, en fin, todas las cosas que hizo su papá. Entonces, esa es la situación. Ahora, desde mi punto de vista, quien tiene las cualidades, el conocimiento, debe ser Rodolfo, pero el gran dedo, que es Andrés Manuel López Obrador, los tendrá. Ahora, ahí lo digo, cuáles son las condiciones, y esas se van a hacer. Claro, ya no, los sectores, los campesinos, los obreros, los sindicatos ya no cuentan nada más una sola bola, como si estuviéramos en la época de Plutarco Elías Calles o de Lázaro Cárdenas. ¿Cuentan las redes sociales? Sí, mucho. Redes sociales. Mucho. Pero en ciertos sectores. Más bien es un voto juvenil de los jóvenes. Y las redes sociales, por lo que yo veo, es decir, desde mi punto de vista, en Facebook, son muy conservadoras en México. Muy conservadoras. Y sin embargo, Andrés Manuel López Obrador tiene un voto joven. Hay una nueva generación de jóvenes donde están Andrea Chávez, Abraham Mendieta, Genaro Villamil, un poco más, pero hay una corriente de jóvenes que están, que no lo hubiéramos esperado que estuvieran tan cerca de la ideología, de López Obradorismo, porque hablar de izquierda es muy complicado en un gobierno como el de López Obrador. López Obrador para mí es un típico alumno de ciencias políticas. Ese es el clásico. El que desde chiquito le gusta la política, estudia y esto, con un talento especial y sobre todo la tenacidad. Cualquiera se hubiera rajado con los golpes que recibió. Tiene la tenacidad
de León Trotsky. Por cierto, la biografía de León Trotsky de Isaac Deutscher, El profeta armado y el profeta desarmado, solamente así se ve todo lo que estuvieron golpeando a Trotsky, hasta que llegó. Después lo mataron, pero esa voluntad, todo se lo he visto yo a León Trotsky. Bueno, no lo que haya visto, lo he leído. Don Carlos, ¿cómo ve usted esto del quién es quién en las mentiras? Porque en muchas partes donde yo he trabajado, en la Ciudad de México, en muchas partes del país, siempre he comentado que el periodismo tiene que mirarse las entrañas, porque hay muy poca autocrítica. Y ahora que aparece Andrés Manuel López Obrador, no simplemente diciendo su parte que no se ve en los medios masivos de comunicación, ¿qué opinión le merece eso? Bueno, voy a ser expresivo. En la esquina del poder, uno de los primeros capítulos es el papel de la prensa en Tamaulipas. La prensa en Tamaulipas es deleznable. Ahí lo pongo, que no es una prensa, sino es un grupo disperso de gente con diferentes intereses. Ahora, ese tema, creo yo, me interesa mucho, lo he estudiado, lo comento y soy muy crítico de la prensa. Por eso no tengo buen ambiente en la mayoría de los compañeros periodistas. Cuando salió ese libro me atacaron mucho. El periodismo en México está muy corrompido desde la época de don Porfirio Díaz, cuando se empezó a maicear. Además se hicieron vedette y era una forma fácil de algunos, los que tenían talento y los que tenían relaciones, de hacerse muy ricos, millonarios. Y en el caso, eso es en la Ciudad de México, el caso más feo y bien documentado es el de Carlos de Negri, la novela esa, bueno, la historia novelada de Carlos de Negri de Enrique Serna de hace 2-3 años, da el ejemplo. Aquí en Tamaulipas, los antecedentes de que hubo buen periodismo desde el punto de vista técnico y además buen periodismo de derecha. El Mundo fue un gran periódico, un periódico conservador, reaccionario, fascista, todo lo que se quiera, pero bien hecho y con sentido y con peso. Después del Mundo, periódicos importantes ya no ha habido en ese sentido. En Laredo surgió en 1924 el Verbo Libre. Está totalmente desaparecido y no se conoce esa historia. Era un periodista de Excelsior, no sé si era de Jalisco, del Distrito Federal, no recuerdo. Digo, no lo sé. Manuel del Sal hace el Verbo Libre. Es un periódico de ataque muy fuerte hasta que a él lo mataron a golpes, lo mató el general Rafael Pedrajo, que era el presidente de la Junta Federal de Mejoras Materiales y administrador de la aduana en 1945. Le mandó unos guaruras y lo golpearon y a consecuencia de los golpes murió. En ese Verbo Libre desapareció en 1945. Antes, en el año 32, don Heriberto de Andar trabajó con Manuel del Sals, porque Manuel del Sals se asistía en la casa de la mamá de Heriberto de Andar, entonces le debía dinero, porque no pagaba. Como buen periodista no tenía dinero para pagar. Entonces, al poner el periódico, Heriberto de Andar se va de gerente para estar buscando ahí el dinero y que le pagaran. Y ahí el talento de don Heriberto de Andar Amador sale y se hace periodista. Y en el año 32 se separa del Verbo Libre, bueno, deja el Verbo Libre no era de él, era de Manuel del Sal, y funda El Mañana como órgano oficial del Partido Nacional Revolucionario para apuntalar la candidatura del doctor Rafael Villarreal, que se ponía a la reelección de Emilio Portes Gil. Entonces así nace El Mañana, como el órgano oficial, un periódico oficial del PNR. No se hace la candidatura de Portes Gil porque se atraviesa el Calles, ya no presidente, sino el cacique Calles, pero don Heriberto cambia el periódico, el nombre, y se hace El Mañana. Entonces se hace un gran periódico de ese estilo, de mucho golpe, de mucho golpeteo. Es tan importante don Heriberto en esa época que al caer Hugo Pedro en el año 47, él siendo director del periódico lo nombran
presidente de la Junta de Administración Civil, que es el presidente municipal, al desaparecer los poderes. Y de ahí, si en el 48, en el 49, del dinero de Laredo, funda el Mañana de Reynosa. Y que en el Mañana de Reynosa, por un consejo que le dio Raúl Gárate, dijo, Reynosa es una plaza natural para un gran periódico. Y lo aprovechó. Y Ciudad Victoria es lo peor, porque nunca se formaron periodistas de fuste, por aquello del dinero. Todos están muy corrompidos. Hay 2 periodistas que pueden salirse de ahí, de ese canon. Pueden ser más, pero 2 que son fundamentales. Uno que seguramente no lo conoce, nunca ha oído hablar de él, Héctor Martínez, que lo mataron también a golpes. Y el otro, Lupe Díaz. Lupe Díaz era un gitano, un bohemio del periodismo, así iba de todo, pero era una gente derecha, de izquierda. Tenía que vivir de algo, entonces recibía, indudablemente que recibía apoyos económicos, pero nunca le recibieron nunca le compraron su conciencia. Quiero leerles esta parte en el capítulo dedicado a la prensa en La Esquina del Poder, que se editó en mayo de 1986, y dice lo siguiente, por eso hablo del escándalo que fue en ese tiempo haber escrito estas líneas. Un elemento importante en la vida política de Tamaulipas es su prensa, ya que tanto los editores propietarios como los reporteros actúan como grupo de poder reclamando posiciones políticas y administrativas. Se puede decir que nunca ha sido una prensa amordazada. Al contrario, hay una tradición de ejercer la libertad de expresión sin más límite que la que marca el editor de acuerdo con sus intereses o con los que represente. Es generalmente muy agresiva, rayando en ocasiones en injuriosa. Y más que discurrir injuria, tal vez esa sea su característica peculiar. Esto es lo que escribió don Carlos F. Salinas Domínguez. Y pues estamos ahora a la vuelta de ya, estamos hablando 35 años. Sí. 35 años de libro y muchos periódicos que ya dejaron de circular. Sí, porque están en crisis, los periódicos están en crisis ahorita. Los periódicos impresos están en crisis y van a desaparecer. No tienen lectores ya. En primer lugar, son muy caros. Y lo único que ofrecen es al que trabaja y que tiene poco que hacer. Entonces, como los choferes, como algunos tenderos y eso, entonces empiezan a leer y lo que ofrecen es nota roja. Privilegian la nota roja. Y luego ha surgido, pues de 30 o 40 años para acá, un grupo de columneros. Y el columnero pues se vende al mejor postor. Ahorita yo no veo ningún columnero que no reciba chayote. Todos son chayoteros. Que no columnista, ¿verdad? La diferencia por eso es el columnero. Entonces, yo soy producto de la Escuela de Ciencias Políticas. Estoy muy orgulloso de ser de Ciencias Políticas y estoy muy orgulloso de ser independiente. Digo lo que quiero y no me importa. Me han corrido de varios trabajos, pues, precisamente por independiente, y cuando saqué ese libro, salió en abril la primera edición, en mayo la segunda del 86, y en junio, hace 36 años, me ametrallaron la casa con una noche por ese libro. ¿Incomodó? Sí, me gustó mucho. Sí. Gracias, don Carlos. Es un placer haberlo tenido en este estudio hoy. Gracias a ustedes y a sus órdenes.